Psicología a la calle, por el Colegio de Psicólogos de Mendoza. Un espacio de conversaciones, cruces y preguntas que sacan la psicología del consultorio a caminar por la ciudad. No nos han vencido. La dignidad avanza. Un paso en las urnas, miles en las calles. La radio cumple y ahora nos volvimos a ilusionar. Seremos rabia, pero también ternura organizada. Hace 366 días el mundo es un lugar más justo, porque Lale Rota abrió las puertas de Habita Radio para alojar a quienes todavía confiamos en la magia del encuentro. Karen Minasi y Claudio y la Tere hicieron que todo esto también sea posible. Así como quienes formamos parte de este proyecto frente a los micrófonos o detrás de los controles. Hoy nos acompaña Mona Luna, nuestra maga espiritual. Bienvenida, Moni. Hace su gesto de presencia, no emite sonidos. Sergio Potro Martín, representante de los Caudillos del Parque. Así bienvenido. Es, sí, como lo que acabas de decir, representante del equipo más popular, el más grande de Mendoza, y que clasificó a semifinales de la Copa Argentina la semana pasada. Esperen su turno para hablar, por favor, se los pido. Hoy nos trae una columna. Sí, por supuesto. Claro que sí, cuando alguien nos cuida. Eso es lo que sentí hace unos días, ¿vio? ¿Cómo era la frase? Eso. La vida nos da limones y no vamos a hacer limonada. Exacto. Bueno, entonces ahí iremos. En la conducción, Flor Floresombra, intendente invicta. ¿Por qué? Porque sí, porque así nos hemos autoconvocado. En los controles, Fabio Godoy, ahora con micrófono a cielo abierto. Solo voy a decir buenas tardes y feliz cumpleaños a Radio Habita. Feliz cumpleaños. Ya hemos cantado respectivamente el cumple, hemos pedido los deseos. Y vamos a comenzar. Sean bienvenidos a Chiques Zombies. No es un programa de radio, es un error en la Matrix. Psicología a la calle, por el Colegio de Psicólogos de Mendoza. Un espacio de conversaciones, cruces y preguntas que sacan la psicología del consultorio a caminar por la ciudad. Una deja las llaves sobre la mesa, abandona los abrigos y se deja caer sobre el sillón. Se le escapa un suspiro, se refriega los ojos, bosteza y entra a Instagram. Otro ve en el reflejo de la ventanilla cómo crecen las ojeras de su rostro. Las ve más marcadas que ayer. Mira la hora y un par de notificaciones. Escucha a un locutor odiante gritar por sus auriculares. Otra vez llega a casa sin sol. Él, mientras espera en la fila del Rapipago, sigue intentando sacar un turno por WhatsApp, discutiendo con el bot automático. Harto espera que le envíen el link para hacer el copago. Un pibe le ofrece unas bolsas de residuos, él trata de ignorarlo, pero insiste. Levanta la mirada del celular y le dice, rajá acá. Otra vez le entra una llamada de Movistar para ofrecerle un plan que nunca pidió. Ella repite en su cabeza los pendientes de la reunión que acaba de abandonar. Frena en el almacén para buscar las milanesas del almuerzo que encargó en la mañana. Corre a la puerta del colegio y le recuerdan la reunión de padres por el viaje de egresados. Otra vez las ganas de llorar la invaden. Rotes, partides, colapsades, muertes, quemades, sin resto. Todes andamos como zombies, todes cansades, pero no vencides. Bienvenide, Gonza Arcos. Gonza Arcos. Representante del Colegio de Psicólogos, aquí en Habita Radio. Poeta. Poeta y próximamente locutor de Habita. Ajá. ¿Qué es esto que nos has traído, Gonza? Bueno, ¿Escrito propio? Esto lo escribimos con Emi Martín, una compañera también del equipo, que hoy no puede estar, pero forma parte de lo que hemos pensado para traer a la columna de hoy. La idea es pensar un poco los cansancios, ¿no?, de la época. Creemos que todos en algún momento nos sentimos agotados, ¿no? Un poco las escenas que queríamos traer era eso, ¿no? Los cansancios que vemos en la calle, los cansancios que se escuchan en el consultorio, en los distintos lugares, ¿no? Y la pregunta de si hay algo distinto en estos cansancios es si es lo mismo que siempre, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que es desmesurado el cansancio.
Es agravado, me parece. Hay ciertas condiciones. Por el vínculo del... Por el vínculo de la Hay actualidad. ciertas condiciones sociales, así que agravan el cansancio. Sí, y esto que dijiste de la época, me parece que, bueno, particularmente en el momento que nos leamos, tenemos cansancios diferentes. Sí, nosotros pensábamos que capaz que hay algunos cansancios que son los mismos de siempre, como el trabajo, la reproducción de la vida, las tareas de la casa. Y pensábamos también que era algo que más o menos ubicamos post pandemia, algo del ingreso de las tecnologías o de la virtualidad a la vida, con mayor caudal, que hizo que se rompiera un poco la intimidad y la privacidad, ¿no? Y que de repente podamos recibir un correo pidiéndonos, un WhatsApp, un audio exigiéndonos que ayudemos o que colaboremos con alguna consigna, o que si podemos responder el mail, la nota, subir el... Bueno, Con todo, inmediatez, sí. todo aparece como urgente, y todo el rato demandando sin espacio para que el trabajo se quede encerrado, ¿no? Creo que hay algo de eso que es distinto a otro momento, ¿no? Sí. Cuando digo agravado, me quedé pensando en lo que dijiste también. Lo traté de sintetizar en una palabra, pero hay mucho de humo en la sociedad, ¿no es cierto? Que me parece que quita la claridad del ambiente, quita todo aquello que haga más disfrutable ciertos momentos. Como tiene que ser después del cansancio, desde el momento reparador, cuando el descanso mejora, ¿no es cierto? Sí, o como hablamos en el capítulo anterior con la Gaby, en esto de consumir o ser consumides, como la cantidad de necesidades que a veces se presentan como necesidades, ¿no? Que tal vez no lo son realmente, hace que, bueno, siempre nos falte algo más y no nos queda un huequito libre para lo que sea. Pero lo interesante que un poco la escena que traíamos al principio, de esta chica que llega a su casa agotada, sin resto, se tira en el sillón y se conecta y entra a Instagram, ¿no? Como que pareciera que el cansancio no puede ni siquiera con la posibilidad de desconectarnos, ¿no? De darnos un espacio para el silencio, para la pausa, para el corte. Y creo que es interesante, pensamos como un ejercicio, ¿cómo nos damos cuenta que estamos cansades? Ustedes, ¿cómo se dan cuenta? El desgano por hacer cosas que uno disfrutaría normalmente haciéndolas y ni siquiera tenés ganas para hacer algo así. No es igual que el ocio, digamos. En el ocio muchas veces ahí está el disfrute de hacer cosas que no has podido hacer porque estás ocupado en algo generalmente rentable, ¿no es cierto? En tu medio de vida o algo. Pero de pronto el desgano por hacer algo, el cansancio por ahí en estos días. Yo pienso en la falta de creatividad, cuando no me ocurre una idea nueva, porque, bueno, saturada, y bueno, y en el cuerpo, sí, como cuestiones puntuales del cuerpo que uno dice, che, este es el termómetro como para decir ya. Yo me siento identificada con lo que dice Gonza, porque mi medida del cansancio es conectarme a Instagram o conectarme a lo virtual. Y creo que eso es una clave, ¿no? Digo, es diferente de lo que pasaba antes. Salías del trabajo, salías de la oficina, salías del lugar donde estuvieras trabajando, llegabas a tu casa y era difícil que te interrumpiera el trabajo, ¿no? Y ahora las redes sociales plantean otra cuestión, ¿no? Pareciera que hubiera otro cuerpo. Nosotros pensábamos esto, ¿no? Como las claves para registrar el cansancio, ¿no? Algo de la afectividad, algo de las emociones, la irritabilidad, la falta del deseo, muchas veces, deseo sexual, deseo de vincularnos con otros. ¿Por qué no el dolor, ¿no? El dolor del cuerpo mismo, ¿no? Llegar a la casa y registrar recién cuando llegamos a la casa que he estado todo el día con un dolor de espalda o dolor de cabeza, el sueño, ¿no? Como ciertos indicadores que tienen que ver con la corporalidad, que parece interesante, ¿no? Como que llegamos al punto de un malestar que no podemos registrar si no es
cuando leemos algo de lo que nos pasa en el cuerpo. Creo que eso es una clave para empezar a pensar esta problemática. Y pensábamos también en relación a esto, si son los mismos o diferentes cansancios, la cuestión que venimos atravesando y que nos sostiene, que tiene que ver con la demanda del sistema capitalista, ¿no? Pensarlo en términos también de la estructura en la que estamos viviendo, sumada a la propuesta del capital digital, ¿no? Que no es posible frenar, no es posible aburrirse, ¿no? El desconectar es volver a conectarse, ¿no? Desconecto de un lado para volver a enganchar por el otro, ¿no? Verlas en las redes sociales, como si la demanda inagotable apareciera también a la hora del descanso, ¿no? Algo de la pausa traducida a productividad también, que es interesante también para poner una pregunta. Ayer la escuchaba a Pilar Sordo en una entrevista porque justo estaba viendo el programa de Pergolini, que lo agarré ahí justo a la noche y decía, no importa a qué tan temprano te levantes, ya hay un huevón que corrió 15 kilómetros y subió la foto. Entonces es como, al final uno no llega nunca a todo eso que pareciera ser que hay que hacer para tener una vida hasta saludable, ¿no? En teoría. Sí, Alexandra Cohen, que nos ha ayudado mucho para pensar esto, una psicoanalista, lo plantea en términos de que no hay vigilia, ¿no? Que no hay la posibilidad ni siquiera de descansar, porque uno cuando ya está durmiendo tiene en el teléfono algún pendiente, ¿no? O mensajes que no respondió, o alguien que mientras uno dormía le escribió. Entonces cuando uno ya se levanta en deuda, se levanta con mensaje que responder. ¿Verdad? Generalmente cuando nos levantamos, lo primero que agarramos es el teléfono, lo primero que hacemos es mirar el teléfono, ¿no? Como algo de la hiperconectividad, ¿no? Nos despertamos por el teléfono. En general todos usamos la alarma, el teléfono, ¿no? Despertadores. Ajá. Y que en algún punto, bueno, hay otros autores que hablan de que ya estamos en una sociedad que no es de opresión, sino del cansancio, ¿no? Que se han traducido las maneras de la opresión y que la manera de vincularnos está terminando en esos efectos. Y que creo que tiene que ver con ubicar algo de por qué sostenemos estos malestares, esta lógica que nos está consumiendo si nos hace tan mal, ¿no? La pregunta de ¿por qué insiste? Como que nos gusta sufrir. Ajá, pareciera que hay algo de eso, ¿no? Creo que hay dos caminos para pensar esto. El primero tiene que ver con las condiciones materiales, que no podemos obviar, que tiene que ver con, una precarización de la vida, en términos generales, del trabajo, del acceso a los bienes y servicios, que cuesta más, no llegamos. Bueno, eso creo que hay algo de eso a considerar y poder ubicar qué demanda vamos a hacer a nivel de derechos, ¿no? Cómo entra a discutir algo que en otro momento no estaba en la discusión, que tiene que ver con el derecho a la desconexión, con el derecho al ocio. ¿Quiénes son quienes pueden descansar? Me parece que hay algo ahí a discutir que tiene que ver con lo estructural de cómo también ponemos como un nuevo... en la agenda de la justicia social, como pensamos también el acceso al ocio. Me parece que es una clave a pensar. Pero además de eso, porque siempre sabemos que más allá de las estructuras también cada uno lo toma y se lo hace propio a su manera, creo que es interesante para que pensemos que lo que está apareciendo es una modalidad de vincularnos que es distinta, ¿no? Que es también preocupante. Que estamos vinculándonos con los otros, estamos relacionándonos como si el otro estuviera disponible todo el tiempo, como si el otro no pudiera decir un no, y que es posible ser consumido por mis demandas, por mis necesidades, y asimismo somos objetos de consumo de los demás. Y creo que eso sí es otro punto a pensar de cómo se está dando esto. De hecho, emitimos el programa, queda subido en algún lugar y no es necesario que nos estén escuchando. Cuando tengan disponible nos pueden escuchar.
y bueno, disfrutarlo si les parece piola, resultarle interesante o no, pero esto de la disponibilidad permanente de todas las cosas, de toda la información, el acceso a todo lo que queramos, a solo un clic con el pulgar, es una cosa que no hay fin. No hay fin nunca, no se vuelve a empezar porque nunca termina. Y tal vez hay mucho y no hay nada, finalmente. Claro. Pareciera que La nada misma. que esa cantidad, ese exceso termina siendo falta de sentido, ¿no? Como que le quita el sentido. Un agobio también, sí. Es como, bueno, como cuando uno entra a ver una serie y no hay nada para ver, es como, bueno, no poder elegir. Tanto ahí que, aparte de todo, ya empieza a ser un poco más de lo mismo. Sí, no hay tanta novedad, digamos, tampoco. La soledad concurrida de Benedetti. Y pensábamos en esto de la modalidad en que nos estamos vinculando, ¿no? Creo que terminamos vinculándonos para que el otro termine trabajando. Yo te escribo para decirte, che, necesito inscribirme al taller que vos vas a dar. Y me voy a inscribir, y para inscribirme a un taller me pasás un link donde yo tengo que subir el comprobante y termino trabajando para el taller, ¿no? Como que todo el tiempo estamos en lógicas donde trabajamos para los otros, ¿no? Y que cuando vemos que el otro está conectado, cuando el otro está online, nos tiene que responder, ¿no? Te mandé 20 mensajes y no me respondiste. Te vi conectado. Visto. Subiste una historia. Te vi, sí estabas respondiendo. Como que no hay nada del derecho a no responder, ¿no? A decir que no quería. Claro. No tenía ganas de responder. Te lo voy a leer en otro momento porque ahora no... Y también me ha pasado mucho de mandar un mensaje que se demore en un tiempo, se demora en un tiempo, no importa, más o menos, y que yo sienta que no ha pasado tanto tiempo como para que me responda, y me responden, por ejemplo, perdón, Flor, que recién te puedo contestar, y han pasado, no sé, 15 minutos, 20 minutos. Cualquier persona puede estar ocupada en otra cosa. Pero como también hemos entrado en esa lógica de que si no le respondo rápido, tal vez el otro piensa algo malo o una mala intención de que no le quise responder. El potro lo hace a propósito. El potro hace 3 días más tarde nos responde. 3 días no. Y el juicio excesivo, ¿viste? De todas las acciones emiten un juicio, por lo general negativo se emite, ¿viste? Sí, una interpretación también. Bueno, no hay nada más dificultoso que comunicarse a través de, no sé, emoticones o, bueno, el celular así sin poder cargarle mucha expresión. Y creo que también el desafío o la orientación de esta columna era pensar de qué manera nos podemos vincular que sea menos costoso en términos de energía, de dependencia, de demanda, ¿no? Creo que algo de esto ubicábamos en estas pausas, ¿no? En estos cortes, y que tiene que ser un ejercicio por ahí de colectivizar la posición frente a esta demanda, ¿no? Porque creo que es un desafío que va en que uno pueda decirle a sus amigos, a su familia, digo, como ir ubicando algo de bajar esta demanda, de no responder a esta demanda, pero al mismo tiempo el no estar puede volverse aislamiento, ¿no? No estar en redes sociales nos puede llegar a... hay personas que no tienen Instagram, no tienen otras redes y de repente no se enteran de ciertos eventos, y no... Como me parece que el desafío de empezar a circular información en otras lógicas sin que circulen por estos lugares que nos terminan desgastando, ¿no? Hay gente que está animándose a dejar de habitar la digitalidad de los celulares, ¿no? Creo que también por trabajos y posibilidades se puede hacer, pero creo que tiene que ver con una posición de claridad sobre los costos que está teniendo y cómo terminamos sufriendo de sostenernos en esta demanda constante. Recién cuando vos preguntabas, Gonza, por qué
seguimos haciendo esto si nos duele o nos molesta, o que el Potro decía, bueno, porque por ahí nos gusta un poco sufrir. Y digo, también pensaba en la pertenencia, en poder ser parte o creer, sentirme que soy parte de algo más. Así como en otras épocas, no sé, pienso en mi adolescencia, tener o no tener, la mochila de tu banda te hacía pertenecer a un grupo o a otro. Digo, ahora lo de las redes sociales y el uso del celular y todos estos dispositivos también nos hacen creer que pertenecemos, que somos parte de. Creo que también por eso un poco es difícil y quedarte desconectado de, bueno, no sé, vino alguien que te gustaba en el teatro y no te enteraste, porque bueno, resulta que ya, no sé, nadie compra un diario en la casa y está el diario en papel. No sé, por pensarlo de alguna manera. Sí, que circula. Hay algo de la circulación de la información que ha cambiado, ¿no? Y que es interesante para pensar, por lo menos en nuestros círculos más cercanos, cómo la hacemos circular también, ¿no? Y pensaba también en la posibilidad de ubicar al cansancio en clave de el nombre de la columna, ¿no? Cansades, pero no vencides. Como si prestamos este cansancio a un lugar o a seguir en el mismo lugar, ¿no? En el seguir de, aunque esté cansado voy a conectarme, aunque esté cansado voy a seguir, digo, la capacidad de seguir produciendo, no estoy vencido, puedo seguir, o la posibilidad de que sea un lugar incómodo al punto tal de que permita que aparezca otra cosa, ¿no? Que venga otro movimiento respecto a esto, que sea un freno a esta hiperproductividad, ¿no? Como darle otro sentido al cansancio, ¿no? Una interpretación más a tono de oportunidad. La posibilidad de que aparezca otra cosa. Que es trabajoso, ¿no? Que es trabajoso porque decir no nos implica poner un freno muchas veces a otros, poner un freno a nosotros mismos, a nosotros mismos. Cuando te pasaste toda la semana trabajando y llega el fin de semana y tenés que decidir si familia, si hacer alguna actividad de esparcimiento, si amigos, si... Bueno, es interesante pensar ese espacio. Y que a veces es más trabajoso decir que no y dar explicaciones y todo ese rodeo que se da, a decir, bueno, ya está, listo, lo hago, resuelvo, respondo y listo. Exacto, y a veces estando en los mismos lugares no estamos ahí, ¿no? Esto que decías, ¿no? El mismo cansancio a veces nos desconecta de las situaciones en las que estamos. O estamos y como estamos cansados, terminamos enojados, irritables con lo que está pasando. Creo que hay algo del desafío que tenemos para adelante que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo regulamos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Desde los desafíos de la regulación del trabajo, cómo dejamos el trabajo por fuera de otros espacios. Hay países que están discutiendo estas cuestiones. La otra vez escuchaba de Francia que está discutiendo el derecho a la desconexión y si un jefe, alguien te escribe por fuera del trabajo, es posible de ser sancionado eso. Que me parece que hay que ver cómo lo adaptamos a nuestras realidades, cómo realmente en un contexto de tanta informalidad, de tanta precarización, cómo entra esta discusión, pero sí me parece que es importante ubicar que hay algo de esto que está apareciendo como queja en la calle. Acá estamos en la etapa todavía de conseguir el home working en términos posibles, digamos. Si podés trabajar desde tu casa, el empleador debería procurar que vos tengas el internet suficiente, en fin, que tengas el equipamiento, que tengas todo eso. Si no, hay una ley que lo promueve, pero no se puede cumplir si vos no tenés lo necesario. Pero es interesante porque mucha gente que está haciendo home office está padeciendo enormemente eso, más allá del hecho de lo material, ¿no? de la retribución por lo que no están pagándole internet y demás.
el no salir a otro espacio, un lugar otro que la propia casa, y que la casa se mezcle y que se confunda entre si es mi casa, si estoy trabajando, si estoy haciéndome un mate para no estar conectado. Y la hiperconexión, además, que es todo el tiempo. Uh-huh. Y el no tener pares también es otra queja importante, ¿no? Sí, Como eso de el pesar de no tener un compañero con quien hablar o, no sé, hablar Sacarle mal de el un cuerno jefe, al claro. jefe. Sí, sentirte que, bueno, nos está pasando algo similar. Uh-huh. Eso también. El sedentarismo, ni hablar. También aparece ahí. Y después pensaba en esto de los jefes y en nosotros, los psicólogos, que terminamos siendo la mayoría de las veces nuestros propios jefes y más tiranos. Empleados. Y más tiranos que nunca. Porque respondemos mensajes, damos turnos, organizamos, reubicamos, compartimos un flyer, bueno, armamos una columna, tenemos una radio y así una cosa tras otra, en donde, bueno. Por eso me parece que es interesante pensar esto de la posición no solo de consumidores de los demás y las demás, sino también de cómo también nos ponemos en lugar de que nos consuman, ¿no? De no poder ubicar algo del hasta acá, ¿no? De ese corte, de esa pausa para que aparezca otro tiempo. Esto que decías vos, ¿no? Cuando no aparece el descanso y aparece el ocio, ¿no? Y de repente suele entrar en las mismas lógicas, ¿no? Ya, por más de que está haciendo algo que no tendría que ser productivo, pero estoy haciendo otra cosa, no estoy yendo al gimnasio o estoy yendo a cerámica digo, como que aparecen otras actividades que parecieran que se corren de la lógica del trabajo, de la productividad más moderna y entran en otra línea que terminamos respondiendo a la misma posición que estamos ocupando nosotros. Uh-huh. Como ese lugar que muchas veces nos tira hacia allá, ¿no? Que es difícil, ¿no? de movernos de ahí. Creo que sí hay algo del límite que pone el cuerpo que tarde o temprano nos lleva a hacerle pregunta a esto, ¿no? Creo que siempre por algún lado se escapa, ¿no? La pausa, digo, o nos enfermamos muchas veces, digo, lo hacemos síntoma, o nos movemos de ese lugar, ¿no? No es como si nada, no es sin costo, esto que decíamos. Y creo que tiene que ver también con ubicar algo de lo colectivo, ¿no? Poder colectivizar no solo el cansancio, sino también los descansos. El desafío de pensar de qué manera estamos desconectando, ¿no? Y lo pensamos como un desafío porque, bueno, creo que esto que decía la Flor, muchas veces nosotros mismos también respondemos a ese lugar, ¿no? A esa misma lógica. Ajá. Sí, claro que sí. Están del un lado y del otro del mostrador, ustedes los psicólogos, se podría decir. Y sí, cuando trabajamos trabajamos así, a veces. cuando estás en equipo, bueno, se juegan otras cuestiones. Pero sí, ¿no? Bueno, un poco de todo se hace. Se hace un poco de todo. ¿Sabes que hace poco asistí a una conferencia también digitalmente? Y una premisa que tiraba el conferencista era que las nuevas calles son las redes, como espacio físico en donde compartir, por donde circular, dirigirte de un lugar a otro, un ámbito a otro, encontrarte allí. Entonces decían las redes. El mundo digital iba sustituyendo al mundo real. Y entre otros ámbitos donde se puede manifestar, yo me opongo a esa idea. Lo digo, no es que lo viejo funcione, ¿no es cierto? Como está tan que se viene imponiendo, pero me parece que el contacto directo, el abrazo, el encontrarse con el resto, nada lo sustituye. Sí, yo creo que comparto en algún punto esa mirada, pero creo que también hay que ubicar que por lo menos a las nuevas subjetividades, a los adolescentes y niños, ¿qué está pasando en lo digital? Porque actualmente también hay muchos de los
de los malestares que están pasando por estar demasiado, por no estar, por las vinculaciones que se dan. Creo que es para empezar a pensar también que hay algo de otro cuerpo que se está jugando también en lo digital. Creo que nunca hay que descartar el cuerpo biológico o el contacto, la comunidad, la calle, real si se quiere, porque ahí hay un encuentro que nos encuentra con algo que no tiene lo digital, que es las diferencias, ¿no? El algoritmo muchas veces nos sirve para ir esquivándole a los que no piensan como uno, a los que no consumen lo que yo consumo. Y creo que la calle inevitablemente te encuentra con esas diferencias. Sí creo que ahí, para atender otras maneras de relacionarnos, los pibes y las pibas les está pasando que aparecen ciertos síntomas que tienen que ver con la digitalidad, ¿no? Lo que dicen en el consultorio tiene que ver con eso, ¿no? Con me puso esto, no me puso esto, me miró las historias, pero bueno, todo un lenguaje que empieza a hablar de otras marcas, ¿no? Que creo que es interesante para que pensemos también como maneras de disputar también, ¿no? Excelente. La mesa ha quedado en silencio rotundo. Sí, en silencio absoluto. Pensantes. Pensando. Nos hizo pensar. Bueno, Gonza, muchas gracias A por ustedes, participar por la de invitación. esta columna. Te esperamos pronto. Esperamos Bueno. que de vuelta toda la ronda de psicólogos que nos van a visitar. Faltan algunas más. Faltan, bueno, muy bien, muy bien. Pero Gonza no se va. Gonza no se va, Tiene se va a que quedar. El Sí, contrato dice que se queda hasta el final. contrato dice que sí, no se puede retirar. Pero ya trabajan ustedes ahora, ya no. El potro, va a trabajar el potro. No, todos. Ahí va.